Buenas noches, gracias. Mis primeras palabras tienen que ser para todos los compañeros y compañeras, ciudadanos progresistas que se han quedado a las puertas de este anfiteatro, que se ha quedado luego corto para toda la cantidad de gente que quiere participar en este proceso ilusionante que es el de reconstruir el Partido Socialista. Quería hacer una aclaración, porque es la primera vez que hago un acto desde que anuncié mi candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid. Quería hacer una aclaración a la militancia, a los afiliados y afiliadas, para decirles que pronto, muy pronto, haremos un acto de encuentro con la militancia para poder debatir sobre el proyecto. Quería también agradecer la presencia de distintos medios de comunicación que nos acompañan en esta sala. Y también, aprovechando que hago referencia expresa a los medios de comunicación, a los cuales respeto, valoro y desde luego defiendo la pluralidad en la que ellos trabajan, sí me gustaría recordar el compromiso socialista para con los trabajadores y trabajadoras de la Radio y Televisión Española, que desde luego su independencia y su pluralidad. Y agradeceros a todos vosotros y a todas vosotras me permitiréis que os tutee vuestra presencia. Yo soy padre de 2 hijas y sé del esfuerzo que supone renunciar a nuestras horas de descanso, a nuestras horas de conciliación familiar y personal, como bien decía antes Margarita, por estar con nosotros para compartir la presentación de este proyecto abierto. Así que un aplauso también para vosotros. Gracias a Cristina, a Manu, a José Félix, a Margarita, gracias por vuestro compromiso, gracias a los que están detrás mío, a los que estáis delante mío, a los que estáis y a los que no estáis, porque no habéis podido acudir a esta reunión, pero que gracias a vuestro trabajo, a vuestro compromiso, a vuestras ideas, hemos logrado entre todos presentar hoy este proyecto político abierto, como bien definía antes Manu. Y gracias también a Manu, que desde hace unos cuantos meses viene liderando y canalizando en positivo, con propuestas, y transformando una frustración, digámoslo así, que hemos vivido muchos socialistas durante estos últimos meses, en la esperanza de que el próximo mes de junio, cuando culmine este proceso congresual, todos los militantes, todos los socialistas de corazón, con o sin carnet, como bien decía antes Margarita, volvamos a reencontrarnos con el Partido Socialista Obrero Español, que tanto queremos y que tanto amamos. La pregunta que me gustaría compartir con vosotros en la respuesta es el por qué presentamos este documento. Y probablemente la respuesta más inmediata en un proceso como en el que estamos, de primarias, es verdad que prolongadas durante el tiempo por la decisión que ha tomado la gestora del Partido Socialista, decía que la primera respuesta sería el que efectivamente este proceso de primarias no tiene que ser solamente un debate nominalista, sino que tiene que ser un debate de ideas, un debate de proyectos, un debate donde cada uno contraste qué defiende para el Partido Socialista en el presente y en el futuro más inmediato. Por tanto, debate de ideas, debate de proyectos, debate de propuestas y no solamente de personas. Y a mí me gustaría también subrayar esto, no solo de personas, porque yo discrepo radicalmente de aquellos que dicen que una cosa es el qué y otra cosa es el quién. Que yo sepa, la política la hacen las personas y, en consecuencia, con su coherencia y con su credibilidad, se da mayor o menor peso al proyecto político que se pone encima de la mesa a la consideración. Yo, compañeros, amigos y amigas, no soy la misma persona que hace 2 años y medio cuando me presenté a la Secretaría General del Partido Socialista. Tampoco soy la misma persona después del 1 de octubre, cuando renuncié a la Secretaría General del Partido Socialista y, por supuesto, tampoco soy la misma persona que renunció al acta cuando se obligó por parte de la gestora a todo el grupo parlamentario socialista a votar en bloque la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Creo saber humildemente lo que necesita el Partido Socialista Obrero Español y lo que necesita la izquierda para renacer
y volver a ser la alternativa que necesita este país a la derecha y a las políticas de izquierda. Estamos dispuestos aquí presentes a debatirlo con espíritu crítico, como bien decía antes Orón, con la militancia y con todos aquellos y aquellas que se sientan concernidos por la suerte del Partido Socialista. Y el resultado final de este debate abierto, participativo, que empezamos hoy en las redes sociales, en la web, que vamos a hacer a través de las plataformas y también en las agrupaciones a lo largo y ancho de nuestro país, al final será un proyecto que entregaremos a la organización en forma de enmiendas para que sean asumidas y consideradas por los delegados y delegadas que vayan al Congreso del Partido Socialista en el mes de junio. Los proyectos, si me apuráis, los proyectos son como los liderazgos. O se comparten y se abren a la consideración de la militancia, o al final el liderazgo no va a contar con la fuerza suficiente para hacer las grandes transformaciones que necesitamos en nuestro partido y también en el conjunto de la sociedad española. Esa sería la primera respuesta que os daría en cuanto a por qué presentamos hoy el documento. Pero creo que aquí se han dicho cosas muy rigurosas, muy ilusionantes, muy solventes, que demuestran también cuál es la vocación de este proyecto abierto que os presentamos. Y es el de que la política, y sobre todo los progresistas, tenemos que poner las luces largas. Las luces largas. Que tenemos que pensar más en las generaciones que vienen que en las próximas elecciones. Y que proponemos, en definitiva, una renovación del proyecto socialdemócrata en España y también proponemos una renovación del proyecto socialdemócrata a nivel europeo. Mirad, debemos reconocer, como bien decía antes Manu en su intervención, que la socialdemocracia viene cometiendo un error no de estos últimos 4, 5, 6, 8, 10 años, sino probablemente durante las últimas décadas, de no presentar una enmienda a la totalidad al sistema imperante que es el neoliberal, que solamente ofrece precariedad, devaluación salarial, falta de horizonte e injusticia social en el Día Mundial de la Justicia Social que es hoy, y por supuesto también bajos crecimientos y un endeudamiento creciente. Por eso, además de reafirmar nuestros principios y valores como hacemos en este documento, hacemos algo muy importante, que bien ha dicho antes Manu, y es mencionar quién es nuestro adversario político. Y ese adversario político es el neoliberalismo, el capitalismo y el conservadurismo que encarna en nuestro país el Partido Socialista. Nosotros somos la fuerza de la izquierda y por tanto nosotros no proponemos un giro a la izquierda. Lo que queremos es que el Partido Socialista vuelva a ser el partido de la izquierda de este país. La siguiente pregunta sería: ¿qué significa ser de izquierdas? ¿Qué significa ser socialdemócrata hoy, en el año 2017, en nuestro país y en Europa? Evidentemente tenemos que reivindicar, como bien antes ha hecho José Félix, los valores tradicionales de la socialdemocracia española y europea. La igualdad, la libertad, la fraternidad, que son los principios revolucionarios franceses, de los cuales me gustaría, sobre todo hoy y después, transcurridos 2 días de las movilizaciones multitudinarias que hubo en Barcelona a favor de la acogida de refugiados provenientes de Irak y de Siria, me gustaría Pero creo que también es muy importante abrir la socialdemocracia a nuevas corrientes de pensamiento que vigoricen a nuestro movimiento, a nuestra ideología, a nuestro proyecto político. De ahí la importancia de subrayar, como hacemos en el proyecto político, el ecologismo, como bien ha dicho antes Cristina, el laicismo. Siempre se nos olvida que los socialistas queremos un Estado laico. El feminismo, el federalismo, la democracia social y, como decía antes, la sostenibilidad medioambiental, que hay que estar o tienen que estar más presentes en nuestro discurso. Mirad, durante estos últimos años he pensado mucho en el por qué yo me afilié al Partido Socialista. Desde luego porque era la principal fuerza de izquierdas en la que yo me sentía representado, pero también porque era una fuerza de cambio. Y eso es verdad que ahora mismo, sobre todo por parte de muchísima gente joven, está puesta en cuestión. Si es el Partido Socialista una fuerza de cambio o no. Y reconozcámoslo, la gran coalición en Europa ha fracasado. No ha respondido a las principales demandas, exigencias, desafíos
del conjunto y de la mayoría de ciudadanos europeos. Es una opción que pierde fuelle en Europa y es una opción que nos parecería un error se trasladara hoy a España. Primero porque va contra nuestro ser. Segundo, porque va contra nuestra historia. Y en tercer lugar, porque se ha demostrado en el conjunto de la Unión Europea, la gran coalición no ha frenado, al contrario, ha alimentado el populismo, la ultraderecha y los extremismos, desdibujando precisamente la nación democrática, desdibujando la millones de españoles dentro de lo que. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros proponemos en este documento? Nosotros proponemos un nuevo camino diferente, un camino valiente, un camino honesto, pero coherente y creíble con nuestras ideas, con nuestros principios y con nuestra historia. Y es crear una gran alianza de fuerzas progresistas que ponga fin al austericidio en el que está primera la Constitución. En España el PSOE no puede perder su naturaleza de ser alternativa. Yo no creo que se gobierne desde el Parlamento, se gobierna desde la Moncloa. ¿Alguien cree que si hubiera prosperado la investidura que presentamos los socialistas hace poco menos de un año, por estas fechas, en el año 2016, España no hubiera cambiado en lo social, en la regeneración democrática, en la cohesión territorial y también en las políticas sociales y en la modernización de nuestra economía? Se gobierna desde el Poder Ejecutivo y no desde el Parlamento. Antes se ha dicho por parte de Manu, globalización, digitalización, migraciones, cambio climático, desigualdad, regeneración de nuestra democracia, envejecimiento de la población, son conceptos con los cuales ya la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas nos desayunamos todos los días. Escuchan y aprenden nuestros hijos y nuestras hijas. Y creo que son desafíos globales que bien atendidos, bien respondidos, pueden resultar grandes oportunidades para el conjunto y el progreso de la humanidad. Y el socialismo tiene que abordar ese debate, y nosotros lo hacemos honestamente en este documento. Por ejemplo, la digitalización que planteaba antes Manu en su exposición, lógicamente plantea nuevas formas de empleo, de autoempleo. También plantea el desafío del desempleo digital. Y en consecuencia, la socialdemocracia y los progresistas tenemos que abordar el debate sobre los impuestos negativos, a la renta, sobre la renta básica universal, en definitiva, sobre cómo crear nuevas redes sociales que garanticen la cohesión al conjunto de nuestros ciudadanos. El cambio climático, que bien comentaba antes Cristina, también nos plantea el debate de la igualdad, nos plantea el debate de las migraciones y de cómo atender a esos nuevos fenómenos migratorios más vinculados con el cambio climático que con otras cuestiones. Nos plantea también cómo tenemos que modernizar nuestra economía, cómo podemos crear empleo verde. Y nos plantea también algo que ha comentado ella que me parece fundamental, y es que para los socialistas, y recuerdo las palabras precisamente de José Luis San Pedro, tenemos que hablar más de desarrollo y menos de crecimiento. Tenemos que hablar de indicadores sociales de desarrollo humano y menos del Producto Interior Bruto. Y tenemos también que plantear una serie de cuestiones y un debate profundo sobre la solidaridad intergeneracional. Un debate de solidaridad intergeneracional que trasciende el cambio climático y que también afecta, por ejemplo, cuando hablamos del endeudamiento creciente que existe en nuestro país y también en el punto de la economía global. Hay que recordar, el otro día leía un dato escalofriante, que ahora mismo el nivel de deuda a nivel global del conjunto del planeta supera el 300% del Producto Interior Bruto a nivel global. Y por supuesto también, cuando hablamos de la solidaridad intergeneracional fundamental para los socialistas, tenemos que hablar del desafío del envejecimiento de la población y de la presión que ello va a suponer también en nuestras cuentas públicas y de cómo tenemos que plantear un debate serio que tiene que alejarse de las propuestas del Banco de España y de su gobernador, donde vamos otra vez a la fórmula clásica de prolongar la vida laboral de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿No? Tenemos que reconstruir el Pacto de Toledo. Tenemos que crear nuevas vías de financiación complementarias en la seguridad social a través de una profunda reforma de nuestro sistema fiscal, que es lo que defendemos los socialistas. Desde la constatación de que ahora mismo está roto el pacto entre generaciones que supuso la Constitución de 1978 y también la reconstrucción, o la construcción, mejor dicho, del estado del bienestar, y que exige dar respuestas a la precariedad y a la desigualdad
que sufren muchísimos jóvenes, como bien antes ha comentado José Félix Tezanos. Hace 3 días, 4 días, se publicó un informe de una prestigiosa ONG, Save the Children, que decía que 1 de cada 3 niños en nuestro país sufre pobreza. Un país con 1 de cada 3 niños sufriendo pobreza es un país sin futuro, y ese país no lo queremos los socialistas. Y si la sociedad española no es la misma que la de hace 35 años, las soluciones tampoco pueden ser las mismas que hace 35 años. Y muchos de nuestros grandes males, y así lo expresamos en el documento, se explican por la autocomplacencia de la política. Se explican por la falta de reformas trascendentes desde el progresismo a los principales desafíos y a los principales problemas de nuestro país. Si el 15M, por ejemplo, demandó una democracia real ya, como escuchamos en la Puerta del Sol, es porque los partidos políticos ni plantearon una regeneración política de nuestras instituciones y de sus propias organizaciones en la intensidad y en la forma que demandaban los ciudadanos y en particular la gente joven. Y esa respuesta tenemos que darla a los socialistas también, y la damos en este documento. Y a la crisis en Cataluña habrá que responder con argumentos, con propuestas y no con amenazas. Y eso significará ser coherente con nuestra propia historia. Y significará culminar un modelo territorial que debe de culminar en un Estado federal, que refuerce también la capacidad de autogobierno de comunidades históricas como la catalana, y que desde luego también recupere o afine, mejor dicho, y fortalezca el carácter plurinacional del Estado español en la Constitución. Esa es la propuesta que hacemos. Esta falta de reformas progresistas se puede extender a muchísimas áreas y políticas en nuestro país. Desde luego, antes lo ha comentado José Félix, Margarita, sobre justicia, sobre la reforma laboral, el mercado de trabajo, la contrarreforma que ha hecho el Partido Popular y, en consecuencia, la necesidad de abordar un nuevo estatuto de los trabajadores, la educación, la cultura, la ciencia. En definitiva, hay muchas áreas donde el Partido Socialista tiene que plantear propuestas socialdemócratas, propuestas progresistas al conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Y mirad, las grandes transformaciones sabemos que no podemos hacerlas solas. Sabemos que necesitamos el concurso de otras fuerzas políticas, de otros colectivos sociales. Nosotros no somos nostálgicos del bipartidismo. No somos nostálgicos del bipartidismo. Aceptamos la complejidad del sistema político actual. Y, por tanto, tendemos la mano respetando la autonomía política de todas y cada una de las organizaciones para poner fin a los gobiernos de la derecha y poner en marcha un cambio progresista que se necesita. Nosotros decimos no a Rajoy porque decimos sí a ser la fuerza vertebradora del cambio político en nuestro país. Y sabemos que el diálogo es una de las principales fortalezas del Partido Socialista Obrero Español, y debe seguir siendo, como debe seguir siendo un partido autónomo y libre de las injerencias de poderes económicos que no responden ante los ciudadanos y que deben de ser respetados, pero cada uno en sus ámbitos y en sus espacios. Y el nuevo Partido Socialista tiene que ser el partido de la militancia. La sociedad no es la misma de hace 35 años y, por tanto, tampoco debe serlo el Partido Socialista. El poder, aquí se ha dicho, ha cambiado, su naturaleza ha cambiado, y también la forma de ejercer ese poder dentro y fuera de las organizaciones tiene que ser radicalmente distinta a la que ha venido sucediendo durante estos últimos 35 años. Tiene que ser un liderazgo mucho más plural, compartido, horizontal y no vertical. Por eso, los socialistas defendemos no solamente una reforma y una regeneración de la democracia representativa, tanto dentro como fuera de nuestra organización. Defendemos también la democracia participativa. Demandamos la democracia electrónica como una nueva forma de enganchar a mucha gente joven que quiere participar en los procesos de decisión democrática de las organizaciones y también del conjunto de las instituciones. Por eso defendemos las consultas a la militancia. Por eso planteamos en este documento las iniciativas políticas para la militancia,
Por eso planteamos que hay que dotar a 90 días direcciones provisionales como son las gestoras a todos los niveles. Tenemos que seguir profundizando en la democracia interna de nuestra organización. Tenemos que extender, como proponemos en este documento, las primarias abiertas a los municipios de más de 10.000 habitantes, asegurar la paridad, reforzar el municipalismo como una de las principales fuentes de propuesta, de ideas, de proyectos y también de codecisión con el conjunto de la Comisión Ejecutiva Federal, creando ese Consejo Federal de Alcaldes, Alcaldesas y Diputaciones. Defendemos también las incompatibilidades de los cargos orgánicos, la transparencia y la ejemplaridad como principales propuestas de ese nuevo Partido Socialista que queremos para nuestra organización. Y por último, se habla de la unidad, y es importante la unidad, pero la unidad tiene que ser en torno a principios, valores y proyectos políticos. Solo será posible esa unidad votando la militancia. Solo será posible esa unidad debatiendo sobre qué rumbo queremos darle al Partido Socialista en este sistema político que ha cambiado radicalmente durante estos últimos 2 años y que el Partido Socialista tiene que volver a reubicarse donde siempre se le espera y se le tiene que encontrar, en la izquierda de este país. De los proyectos políticos se tiene que saber todo. Se tiene que saber el quién, se tiene que saber el qué y el cómo. El quién, los que estamos aquí presentes y muchos más. Aspiramos con este proyecto abierto a incorporar a toda la militancia posible para ganar de nuevo el futuro de nuestro partido. El qué, el proyecto político que os presentamos. Y el quién, bueno, ya lo he dicho, el cómo con la participación del conjunto de la militancia. Eso se va a hacer a través de las redes sociales, se va a hacer a través de la página web, se va a hacer a través de las asambleas, de reuniones sectoriales que vamos a tener no solamente con los militantes, sino también con colectivos que nos importan a los socialistas, y eso lo vamos a hacer a través, o a lo largo de estos últimos, o de los próximos 2 meses, y finalmente en el mes de abril, el mes de mayo, someteremos a la consideración de los delegados y delegadas que vayan a ese congreso a través de las enmiendas nuestro proyecto político. El proyecto político que hoy presentamos, amigos y amigas, es un primer paso, y no va a acabar cuando previsiblemente, ojalá, ganemos las primarias el próximo mes de mayo. Nosotros no presentamos este proyecto para ganar las primarias. Nosotros queremos ganar el futuro de los españoles. Así que sentemos las bases para conquistar ese futuro, para volver a gobernar, para volver a entusiasmar, para volver a convencer a los millones de progresistas de este país que no se resignan y que, como todos los que estamos aquí presentes, tienen sed de cambio, de tener una España mejor y un futuro mejor. Así que, compañeros y compañeras, amigos y amigas, termino como empecé, dándoos las gracias y animándoos a participar en este proyecto tan importante.